Hola de nuevo. Muchos de los que habéis estado antes. Esto es para que veáis que los dermatólogos, para rentabilizarnos, pues nos pagan ahí las charlas juntas, como la hora del dermatólogo sale cara. Para los que no estabais antes, me presento. Soy Juan José Andrés Lencina, soy dermatólogo. Antes ha habido una charla de derma que le ha dado un tío carismático, brillante. Está por ahí, es Pablo. O sea que luego, si queréis, le preguntáis, porque la verdad es que ha estado muy, muy, muy bien. Yo le he dado con él, pero bueno, yo he podido hacer lo que he podido. Y esta charla me hace mucha ilusión. Es una charla sobre hablar en público y ya el año pasado la di. Entonces, tengo aquí este QR para que la podáis ver en YouTube y yo ya me callo, la veis y así, pues nada, yo mientras me espero aquí. No, esto lo hago por dos motivos. Primero, para que la tengáis, ¿vale? Es totalmente distinta a la de este año. A mí me gusta siempre cambiar las charlas. Os diré un motivo al final de la charla de por qué siempre las cambio. Así os dejo con tensión hasta el final. Y también, esto es otro motivo de que si os veo mirando el móvil, digo, me están viendo mi charla. Así no me siento mal. Si os veo ahí ojeando, digo, es que están viéndome. Entonces, no se puede competir con uno mismo. Lo más importante en una charla siempre es de qué se va a hablar y cuál es el objetivo. Y mi objetivo hoy es que mejoréis vuestra presentación. Que mejoréis vuestras presentaciones en los servicios, en público, porque ¿cuántos de aquí creen que van a tener que dar algún tipo de charla, presentación en el servicio, en un congreso, a lo largo de su residencia y su adjuntía? Vale, quien crea que no está muy confundido. Todos vais a tener que hablar tarde o temprano, con lo cual es importantísimo. Dos preguntas más. ¿Quién piensa que esto es algo innato, que uno nace sabiendo hablar en público, que es que si yo no sé, nunca voy a saber? ¿Y quién piensa que se entrena, que esto es una habilidad como otra cualquiera? Bien, efectivamente, hablar en público es una habilidad que se entrena y yo creo que todos la podéis entrenar. Para mejorar la presentación vamos a hablar de dos cosas. Primero, del contenido, que es lo que vamos a comunicar. Y por supuesto la presentación, la puesta en escena, que es cómo vamos a hacerlo. Dentro del contenido vamos a hablar también de tres cosas. Lo primero, como os he dicho antes, es el objetivo. ¿Qué quiero comunicar? ¿Para qué me subo a un escenario o para qué estoy detrás de un atril? ¿Qué quiero que la gente se lleve de mi charla? Eso es lo más importante. Para eso hablamos, para que alguien reciba un mensaje y aprenda. Importa muchísimo, luego lo veremos, el público. Al final, en función de a quién se lo vas a contar, vas a cambiar el mensaje, vas a dirigirte de una forma, vas a dirigirte de otra, vas a tener que adaptarte, adaptar tu léxico, vas a tener que modificar todo. Y luego está el mensaje propiamente dicho, ¿vale? Que es pues, cómo lo vas a hacer, con una diapositiva, cómo vas a estructurar eso, qué tipo de lenguaje, qué tipo de fuentes. Como esto así en abstracto queda raro, he pedido ayuda a un amigo. Es mi yo del pasado. Es mi yo, como soy dermatólogo estoy igual, es mi yo de cuando empezó la residencia, hace más de 10 años, pero estoy exactamente igual. Y mi yo del pasado, esta es su primera presentación, esta es la primera presentación real que hice en el servicio, en el Hospital 12 de Octubre, yo hice allí la residencia, y vamos a verlo con ojos críticos, vamos a ver ahora solo sobre el contenido, no vamos a fijarnos en la puesta de la escena, pero vamos a ver. No sé si se puede oír un poco más fuerte. Se puede... sí. Vengo a hablaros de la... Vale, espera un segundo, venga. Para que se escuche. Vale, bueno, pues fijaos, ahora no juzguéis la puesta en escena, que es malísima. Luego la juzgaremos. Seremos duros con ese tío de ahí. Pero ahora vamos a juzgar simplemente lo que es cómo lo hace. Hola, buenas. Soy Juan José Andrés Lencina y bueno, soy dermatólogo en el Hospital 12 de Octubre y vengo a hablaros de la papulosis bovinoide o el VIN3. Para ello vamos a contar un caso
de una mujer de 40 años con dermatitis atópica desde la infancia, múltiples episodios de eritrodermia, con una biopsia en 2011 con una dermatitis perivascular superficial TCD3, CD4 positiva, con una IgE más de 500, más de 5000, con el Se nota que ha ido colegio bueno. También tiene una alopecia con diagnóstico en 2015 y biopsias de psoriasis en 2016. Tratamiento con metotrexate. Aquí tenemos algunas de las fotos. Como vemos en las fotos, vemos unas placas verruciformes en la zona genital, con áreas descamativas, con áreas de distinto color. Y bueno, de ahí... Esa foto se ve que no le interesa comentarla, la pone ahí para algo. Diagnóstico un poco desastre. De papulosis bobonoide, aunque ahora esto ya no se utiliza, sino que se habla de BIN3. Tenemos una biopsia y sabemos que es un BIN3. Os podría haber enseñado la biopsia. La verdad es que, bueno, importante que pueden evolucionar a cáncer invasor. Por lo menos se da cuenta, es autocrítico. Sobre todo si son mujeres, jóvenes y fumadoras y VIH. Y luego, bueno, pues que hay que hacer el diagnóstico mediante exéresis. Entonces, la ISSVD habla de estos diagnósticos, donde estaría el BIN3 dentro de las intravulvares, y nosotros hemos decidido, estos son los posibles tratamientos que se recomiendan en las guías, y nosotros hemos decidido hacer imiquimod. Vamos a ver el resultado y a ver si conseguimos una respuesta completa, o si no, pues igual nos planteamos una combinación. Y nos dudamos, es una de las dudas que teníamos, si el metotrexato ha podido tener algún tipo de papel. Bueno, un aplauso al pobre Juanjo, que lo ha intentado, lo ha intentado. Bueno, todo mal, lo siento Juanjo, pero no te vas a ganar la vida así, sino... Vamos a analizarlo ahora con el caso concreto. Primero, ¿qué quería comunicar? Yo no me he enterado. O sea, yo estaba ahí leyendo así, como, no sé, parecía que se lo quería quitar de en medio. Probablemente le pasó eso, le dijeron, oye, presenta esto. Y él, pues se lo quiso quitar un poco de encima, pero yo ahora reflexionándolo, y como lo conozco bien, creo que el objetivo que él tenía era, primero, recordar lo que es la papulosis linfomatoide, que ahora se llama BIN3, ¿vale? O sea, ese era el primer concepto, y explicar el porqué. Podía haber explicado pues, desde cuándo había sido el cambio, por si algún compañero en ese momento pues, ya no lo sabía. Luego creo que una cosa muy importante era qué se hacía con ese paciente, las distintas opciones y por qué se tomó esa decisión, que eso lo pasa así como muy por encima. Y luego el final a mí me dejó totalmente sorprendido. Yo creo que una cosa importantísima, que es que quizás el metotrexate podía haber sido el causante, y explorar eso, porque yo creo que el metotrexate es un fármaco que utilizan los dermatólogos muchísimo para psoriasis, dermatitis atópica, y puede ser un recordatorio que, oye, pues teníamos que haber tenido todos en la cabeza. Problema de Juanjo, que no escribió el objetivo. Y este es mi primer consejo, escribir el objetivo, de qué vais a hablar, porque luego es lo primero que tenéis que comunicar. Mi objetivo hoy es que mejoréis vuestras presentaciones. Ya está, lo he dejado claro. Ahí tenía que haber dejado claro cuál era mi objetivo al comunicar. Además, tenía que ser un objetivo útil, que sirviera. Yo creo que los 3 objetivos que os he comentado eran útiles, pero al final, con lo que he contado un caso, la gente estaría seguramente leyendo el móvil y diciendo, el chaval este no se entera, y no les ha servido a ninguno. Entonces, tenemos que intentar que sirva a nuestros interlocutores. Y, por supuesto, no muchísimos objetivos, yo creo que 3 está bien, los 3 que os he contado, porque si no nos podemos perder. Si empezamos a contar muchas cosas, ahí por ahí había una biopsia de dermatitis atópica, pero parecía que el diagnóstico no estaba claro. Si nos empezamos a liar con eso, pues al final la gente se distrae y yo creo que hubiéramos perdido el foco. Así que el objetivo tiene que ser algo claro y algo que podamos comunicar de forma directa. El público, como os decía, es fundamental. No es lo mismo que en esa audiencia estuvieran el 12 de octubre, con mi jefe de servicio, todos los adjuntos, que hubiera sido, por ejemplo, un paciente, a la misma paciente después comunicarle la decisión, porque el lenguaje, todo cambia. Hay cosas que se pueden dar, por supuesto. Ahí estaba explicándole ahí a uno que era la biopsia y digo, pues si son dermatólogos, saben más que tú, ¿qué haces explicando tú aquí? Luego, quizás la descripción de las imágenes, que es nefasta porque no la hace y luego de repente una imagen pasa por ahí sin tener que pasar, quizás
podía haberme parado y haberla hecho para igual resis más pequeños que aprendieran bien, en ese caso no aprendáis de esa descripción que es errónea, pero a describir bien sistemáticamente unas lesiones. Y eso también es importante, intentar, que esto es lo más difícil, cuando la audiencia es diversa, que al menos cada parte de la audiencia se lleve algo, se lleve una pequeña porción para su casa y decir, bueno, pues esto me ha sido útil a mí. Cuando algo es transversal, pues con un objetivo es suficiente, pero a veces si no tienes que tener subobjetivos para por lo menos que todo el mundo esté enganchado. Y en el mensaje todo mal, porque es un mensaje caótico, nada estructurado, estructurar los mensajes. 1, 2, 3, vamos a hablar ahora de esto, luego de esto otro. Así, si alguien está un poco perdido, está un poco despistado, dice, ah, vale, ahora aún seguimos con el contenido, vale, y está hablando del mensaje, ¿vale? En esa presentación no había un índice, no había unas conclusiones, no había nada. Es todo lo mal que se puede hacer. Estoy siendo muy duro porque soy yo mismo. Y visualmente era muy plana. Tampoco hace falta que algo sea fuegos artificiales, porque de hecho hay un estudio que demuestra que si las presentaciones son demasiado visuales, la gente se queda con la presentación y no se queda con el mensaje. Esto pasa con los anuncios, ¿no? Algún anuncio que habéis visto. ¿Qué anuncio más chulo? ¿De qué era el anuncio? Ah, pues no sé. Cuidado con eso también, ¿eh? O sea que a veces simple is better. O sea, 2 frases, 2 letras y con eso suficiente. Vamos ahora a hablar de la puesta en escena, de la presentación propiamente dicha. También 3 cosas fáciles. Lo primero, lo verbal, la voz. La voz es importantísima, es con lo que comunicamos. Y vamos a hablar de 3 cosas, del volumen, la velocidad y la vida que tiene esa voz. Luego vamos a hablar de lo no verbal con 3 cosas que no podéis cometer. No mirar a la gente. Si estás mirando así o estás mirando allá, ¿con quién estás conectando? ¿Se lo estás contando al campo? Ah, mira, a los señores que están allí. El no gesticular, porque diriges la atención, diriges tu mensaje también con gestos. Y el no moverte, eso, bueno, va a depender. Aquí la verdad es que como el escenario es muy pequeño, pero si fuera un escenario grande, yo me iría desplazando para acercarme, para incluir a todos. Vamos a verlo. Y luego, por último, unos pequeños trucos en la puesta en escena del tiempo, tótems y tú. Volvemos a pedir la inestimable colaboración de Juanjo al pobre. Ahora solo fijaros, no lo vamos a poner entero, solo fijaros en su gestualidad, vamos a fijarnos un poco en su voz, vamos a fijarlo en todo lo que hace mal. Los primeros segundos, no voy a torturaros. Hola, buenas. Soy ver todo. Juan José Andrés Lencina y está así. Bueno, soy dermatólogo en el hospital al atril para no caerse, parece. 12 de octubre. Y vengo leyendo de la directamente con una voz monocorde, lo está haciendo perfecto. Para ello, luego fijaos su dominio del espacio que tapa la presentación. O sea, ya aquí por lo menos se da cuenta, se separa, señala un poquito. Eso es el máximo gesto que hace. Con una biopsia en 2011, se queda ahí todo el rato igual, todo el rato la misma voz, no señala lo importante. Vamos a dejarlo al pobre y esta vez ni se merece aplauso y vamos a ver un poco qué podía haber hecho mejor este pobre Juanjo. Y lo primero que podía haber hecho mejor es hablar un poquito más alto. Está ahí como… De hecho, han tenido que poner, los pobres de sonido han tenido que poner el vídeo al máximo porque es que ni se escuchaba. Tenía que hablar con intención. De hecho, siempre… A ver, el volumen tiene que cambiar. No puedes estar todo el rato gritando porque la gente, si no, dice ¿qué está pasando aquí? Ha venido un loco. Pero siempre, si podéis, intentar que el tono sea proyectado y sea un poquito más alto de lo normal. Luego podéis bajar, podéis cambiar. Es mejor pasarse de por alto, que ya, si no desde fuera os dirán, oye, bajar un poquito, que hablar así, que no se oiga nadie. ¿Vale? La velocidad, lo mismo. Habrá partes en las que podremos hablar un poquito más rápido y partes en las que nos paremos para dejar una idea. Siempre es mejor algo más lento que ir demasiado rápido y que no te entiendan. Y la vida, por favor, disfrutad de una presentación. Disfrutad, estáis contando algo que os apasiona. Y si no os apasiona, que os apasione. Que te apasione de repente ahí la papulosis bogonoide y digas, Dios, es que esto es lo más chulo que he visto nunca, aunque no te apetezca contarlo. Pero contarlo con vida, porque eso se transmite. La gente dice, ostras, la papulosis bogonoide, esto debe ser la leche. En lo no verbal es la forma de tener al público dentro. Porque si no, si tú no miras al público, si el público está totalmente perdido,
no sirve de nada, no conectas con ellos. No te digo que te quedes mirando así a una persona, porque es un poco incómodo también, cuidado con esto de lo de mirar al público, sobre todo además se nota, cuando te están mirando ahí una sola persona es como un poco incómodo. Por eso la mirada normalmente es distribuida, vas cambiando un poco para ir conectando a todos, salvo que es que tengas aquí al director de tesis o algo y haya algo que le quieras contar específicamente a él, en ese momento le puedes mirar y contárselo. Pero en principio, distribuirla de forma homogénea. No gesticular. No hay nada peor que quedarse. Yo por eso he agradecido tanto antes que me dieran este micrófono, porque creo que resta mucho el tener parte de tu cuerpo atado a un micrófono, a un atril, porque no puedes atraer a la gente, señalar, convencer de lo que estás contando si no te mueves. Y si no te mueves tampoco por el escenario, dominar un poco el escenario, que ahí eso sí que tiene sus matices. Por ejemplo, si el escenario es pequeño, yo es que si me muevo mucho igual me caigo. Entonces hay que tener un poco eso controlado. Pero si fuera muy grande, tendría que ir desplazándome también de forma lógica para ir también dirigiéndome a toda la audiencia. Y ya por último, dentro de la presentación, 3 trucos o 3 tips. El primero es el tiempo. Fijaos que queda un cuarto de hora de presentación y yo estoy a punto ya de terminarla. Siempre preparar la presentación para menos de lo que tenéis, porque si no, yo cuando la preparé todavía me sobraba más tiempo. Siempre te sobra más tiempo cuando tú lo preparas en casa. En cambio, pues normalmente cuando lo cuentas siempre tienes más arrastres, más tiempo, siempre te lías un poquito más a contar las cosas y que os sobre tiempo. No hay nada peor que estar con miedo a tener que llegar. Los tótems, si tenéis de verdad ansiedad al hablar en público, una buena forma de curarla es tener algo, un boli, algo que cojáis, algo a que agarrarse. A veces incluso el propio pasador de diapositivas, cuando sentáis que en ese momento os estáis poniendo un poco nerviosos, agarrarlo con fuerza porque os sentís en ese momento mucho más reconfortados. Y el tótem pueden ser las personas. Normalmente en una presentación siempre hay alguien, porque siempre hay gente que sonríe de forma natural, siempre hay gente que está sonriendo. Fijaos de vez en cuando en esa persona que os refuerce decir, ah, lo estoy haciendo bien, aunque en verdad esté sonriendo porque está pensando en otras cosas, pero tú te lo crees. Al final tú piensas, oye, qué bien lo estoy haciendo, esta persona está sonriendo. Esa persona muchas veces puede ser incluso alguien imaginario, no os digo que os imaginéis gente, no quiero que os volváis locos, pero si habéis practicado esto en casa con vuestra familia, pensar que está ahí, porque eso sí, tenéis que practicarlo para que os salga bien. Y luego, importantísimo, os dije al principio que os iba a contar el por qué había cambiado la presentación totalmente respecto a la del año pasado, porque las presentaciones también las hago por mí. Porque yo aprendo cuando cuento algo. Y eso es lo que tenéis que pensar. Cuando estáis contando algo, a alguien vais a aprender. Y vais a aprender mucho, mucho, mucho. Entonces, disfrutar las presentaciones. Presentaos voluntarios. Hay que hacer un caso, yo, porque me lo voy a saber mejor. Que no os ate y nos impida hacer una presentación el miedo de hablar en público. Así que, como conclusiones, lo que hemos venido hablando, el contenido. ¿Qué es lo que voy a contar? Tengo que tener claro para qué hago una presentación. Para ayudar a la gente a hablar en público. Además, el público es médicos que van a tener que hacer presentaciones, muchas en los servicios, más de las que ellos querrían. Y el mensaje tiene que ser muy claro, con pocas diapositivas y muy poco texto. Y la presentación, la puesta en escena, la voz, recordad, el volumen, la velocidad y la vida. En lo no verbal, mirar a la gente a la que estáis comunicando las cosas, también a los pacientes, muy importante, mirar a los ojos, gesticular y moveros. Y por último, los trucos. Recordad, el tiempo, siempre recortar un poquito para no ir, es que me van a tener que llamar la atención. Tener vuestros tótems, que pueden ser físicos o figurados. Y que te sea útil a ti. Aunque aquí voy a cambiar un poquito, justo al final voy a dar un pequeño giro de guión y voy a decir también lo más importante de toda presentación, que es tú, cada uno de vosotros. Las presentaciones, las comunicaciones, se hacen para contarle algo a alguien. Y eso es lo más importante y lo más bonito. Un sabio dijo una vez que las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia. Algún friki sabrá de dónde vienen estas frases. Y es verdad, con las palabras también sanamos. Y los pacientes, los compañeros van a agradecer siempre que les contéis algo de corazón. Así que nada más. Muchas gracias.
Vale, los compañeros que están en streaming no tienen ninguna duda. No sé si aquí hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Puede ser de Derma, si se han quedado de la anterior charla. Bien, por aquí. Bueno, antes de nada, muchas gracias. Ha sido una presentación tremendamente útil, sobre todo para todos los que estamos aquí. Te quería preguntar, digamos, ¿dónde estaría la frontera o cómo matizarías tú cuánto me tengo que ceñir a un guión que previamente prepare y cuánto tengo que dejar a la espontaneidad o a la naturalidad del momento en el que voy a contar pues, lo que voy a contar? Qué buena pregunta. Buenísima, buenísima. Yo siempre tengo un guión, pero luego no me lo estudio de memoria. Al principio, esto es muy importante, ¿eh? Efectivamente, al principio sí que tiendes a tirar más del guión para sentirte más cómodo. Esto también, quien tenga más miedo a hablar en público, yo os cuento la verdad. Yo al principio, a ver, no era ese Juanjo del 12 de octubre, ¿verdad? Eso me lo grabé el otro día en casa, yo creo que muchos lo sospechabais. No, era un poco... Decía, no puede estar tan joven después de 10 años. Las cremas no hacen tantos milagros. Yo también es verdad que las primeras presentaciones, sí que es la primera presentación que di, sí que es horrible. Quiero creer que la hice un poco mejor porque sí que me la preparé. Es decir, yo siempre una cosa que os aconsejo es que lo practiquéis mucho, que lo practiquéis, que os miréis a la cámara, os grabéis, que lo practiquéis con familiares. Y ahí sí que normalmente tengáis un guión para tiempos, para un poco más o menos mediros. Una vez ya vas cogiendo soltura, pues puedes ir incluyendo cosas, vas incluyendo chistes en función de cómo veas la audiencia, si te siguen, si no te siguen, cómo vayas a veces de tiempo, porque lo que os decía, de verdad que el tiempo, esto sí puedo daros un consejo que ya os lo he dado, pero adicional, es de las cosas que peor sientan en las presentaciones. Uno, por muy buena presentación que esté haciendo, si le tienen que llamar la atención de que te estás yendo de tiempo, lo estás haciendo mal. Y las cosas se pueden contar en 10 minutos. Y si no, cuenta una cosa menos. Nadie sabe lo que ibas a contar. Muchas veces tenemos ese miedo cuando hacemos una presentación de 30 diapositivas, tenemos 8 minutos y digo, pero es que no puedo recortar nada, es que ahora todo es importante. Nadie sabe lo que ibas a contar. Cuenta una cosa entonces y ya está, ya contarás otra en otra sesión, no pasa nada. Y al principio ser menos espontáneos porque eso os pondrá menos nervioso, pero luego efectivamente sí que conforme vayas cogiendo tablas te gustará más improvisar, que yo creo que también lo disfrutas más. Más preguntas, dudas. Que esa ha sido muy buena. Vamos, o sea, si estáis a ese nivel, no quiero meteros presión, ¿eh? Gracias. Creo que durante vuestras presentaciones tenéis como una pantalla abajo, ¿no? Para no mirar las diapos. ¿Tienes algún truco para no mirar las diapos sin tener esa pantalla, como para algún servicio? Vale, esa es muy buena. A ver, todo el mundo entiende, o sea, has seguido en el nivel, bien. Todo el mundo entiende que tú tienes un apoyo visual. Es decir, yo, si la tienes detrás, voy a bajarme un segundo, si la tienes detrás, sí que puedes echar pequeños vistazos. Un vistazo rápido porque una diapositiva tiene que ser un apoyo visual a lo que vas a contar. Entonces yo, si no lo hubiera tenido aquí abajo, me hubiera dado igual. Yo, de vez en cuando igual, sí, por saber por dónde estaba, hubiera echado un pequeño vistazo y luego ya hubiera contado. Las diapositivas, por eso, cuanto menos texto tengan, no dependáis de leer el texto porque si no, estáis muertos. Y si alguna vez lo hacéis, el truco es ser pues claro con la audiencia y ser sincero. Es decir, bueno, esto como es muy importante, la literalidad de este párrafo lo voy a leer. Y os giráis y lo leéis. No pasa nada, no significa que todo el rato tengas que estar mirando y todo el rato tengas que hacer. Si es un concepto legal, algo complejo, una descripción de la biopsia que tenéis que decirla punto por punto, os giráis. Esto quiero de verdad leeroslo porque es muy importante el sentido literario. Tal, y ya está. Vale. ¿Alguien más tiene una pregunta? Han visto el nivel alto, muy bien, muy bien. Se atreven aún así a mantener el nivel en las preguntas. Gente atrevida, si me gusta. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, por ejemplo, ahora tenés todo un soporte técnico Claro. que te ayuda con la presentación y vos lo preparaste de esa manera. ¿Qué sucede cuando ese soporte técnico falla y tienes que improvisar en ese momento con
una pizarra o con otros elementos. O sea, de verdad, no están preparadas, ¿eh? No están preparadas. Luego, no parece que están preparadas las preguntas, pero no. Eso me ha pasado y efectivamente es algo que hay que tener, el plan B siempre hay que tenerlo presente. Y el plan B es que somos humanos y la gente entiende que puede haber fallos y la tecnología falla. Entonces, si pasa eso, como tú tienes el objetivo claro, yo si hubiera pasado eso, no hubiera tenido diapositivas, me hubiera venido aquí y os hubiera dicho, a ver, chicos, esto no funciona. Pero yo os he venido a hablar de cómo comunicar. Vamos a quedaros, entonces igual reduciría porque serían demasiados conceptos sin tenerlos visuales. Quiero que os quedéis con dos cosas. Vamos a hablar solo de la puesta en escena, porque como eso me estáis viendo a mí y yo puedo, ahí hubiera hecho eso, quizás me hubiera ido solo a la parte de puesta en escena y me hubiera ido a lo del volumen, a lo de tal, porque me estáis viendo hacerlo. Yo soy mi propia presentación en ese caso. Si no, si es un caso clínico que tienes que mostrar imágenes, pues ahí sí que es verdad que puedes decir, bueno, luego os las enviaré, si es un caso en el servicio, ahí muchas veces tendría, o lo dejas para otro día, que no pasa nada. O sea, si las imágenes son tan importantes que no puedes hacer la presentación, todos lo entendemos. Es decir, mirad, disculpad chicos, pero no vamos a poder hacer el caso porque necesitaba descripción de anatomía patológica que vierais las imágenes para entenderlo, si no, no va a serviros de nada. Así que vamos a dejarlo para otro, ya está. Si puedes contar algo, cuéntalo. Un mensaje, por lo menos que la gente que ha perdido su tiempo para venir a esa charla, decir, pero bueno, imagínate el mismo caso, el de la papulosis bubonoide y no puedo enseñar las imágenes. Aún así digo, bueno, mira, os quería enseñar un caso particular, pero como no tengo las fotos no os lo voy a poder enseñar, pero sí que quiero contaros la diferencia entre papulosis bubonoide y BIN, que es un cambio que ha habido recientemente. Y cuentas esa cosa, con esto me sobra, disculpad los problemas técnicos, pero el próximo día prometo traeros el caso o os lo enseño en el portátil o lo que sea. Pero muy buena pregunta. Hola, Juanjo. Yo quería preguntarte cómo te organizas cuando tienes que presentar con dos personas, cómo lo haces, si alguno lleva el timón o cómo os organizáis. Eso, muy buena pregunta también, porque además ha pasado, todas son buenas chicos. Ha pasado antes la de Derma la hemos hecho entre Pablo y yo y no nos hemos puesto de acuerdo. También es verdad que Pablo ya tiene muchísimas tablas, entonces es muy fácil. Pero si no, porque alguna vez en algún congreso pasa, lo mejor es efectivamente que puede haber dos roles, ¿vale? Ahí pueden darse dos roles. El de entrevistador-entrevistado, que también siempre da como mucho juego. Tú le puedes decir a la otra persona, mira, yo te voy a hacer estas preguntas y voy a ser un poco el que lleve el timón, como tú bien has dicho, y tú vas a ser más el que vas a contestar, o dividiros a tiempos iguales la presentación y ya está. Y aunque sea... Eso es verdad que le resta gracia porque ya no es una interacción, ya son como dos presentaciones en una, pero en el peor de los casos es una muy buena solución. Es decir, yo hago una charla, imagínate, de la papulosis bubonoide con un ginecólogo. Pues le digo, mira, tú cuenta la parte ginecológica, tú cuentas esa parte y yo ya luego voy a lo dermatológico. Y tú cuentas tu parte y yo la mía. ¿Qué es más rico si yo soy el que presento el caso en mi servicio, traigo al ginecólogo y le voy preguntando? Sí, porque le da como más juego. Pero en el peor de los casos, separáis. Genial. No sé si alguien más. Pues en ese caso, bueno, damos las gracias a Juanjo. Muchas gracias, chicos.